Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Agora, na Alderiques 2.0 queremos afondar e dir al país vecín, neste caso, que lle el país guionés, porque hebo unha engarradilla pero grande a través de todos os medios de comunicación cando se falou de unha posible moción pro autonomía guionesa. Falaben eso, dende Guión falábase e aparte hebo unha montonera de opiniones xuntar Guión, Zamora e Salamanca e facer unha autonomía. E vamos ir hasta allí para saludar a Danielu, que lle dunha organización política que lle agora País Guionés. Danielu, moi bones e muchas gracias por atendernos. Moi buenas. Queríamos contar cola vuesa opinión, porque Evo delles mociones en concellos pro autonomía guionesa e vos lanzasteis un pequeño comunicado onde decís dende la vuesa organización política que isto viene dende moi atrás, ¿no? Sí, polo menos, bueno, antes que nada, dar las gracias por el interés y por el tiempo. Sí, esta reivindicación ya viene de viejo, ya por lo menos 40 años, ya en los tiempos de la transición, cuando se veía el proceso autonómico, la parte previa, antes de ser constituida la autonomía, ya había gente proponiendo esto, que el país guionés, lo que ya era la región histórica, que algamara el estatus de comunidad autónoma, como el resto de los que estaban proyectados. Inclusive, dicíate, Danielu, que falose de xuntar Asturias con Guión. Cuando decimos Guión, falamos de Guión, Zamora, Salamanca, que sí, nese caso, tendría mucha perspectiva histórica, porque estábamos hablando del antiguo reino de Guión, cuando se expandió después de lo de Asturias, toda esta historia. Lo que pasa que si hubo determinados políticos y fuerzas conservadores que decían no xuntar a tantos mineros porque de aquella época ya eran muy revoltosos, ¿no? También hubo esa posibilidad de xuntar Asturias con Guión, ¿eh? Sí que hubo y hay este discurso y bueno, hubo algunas encuestas en aquel tiempo y tal, pero bueno, lo que se barajaba y el guionesismo siempre apuntó esta vía de axuntar dúas, a lo mellor quizás por axustarse al texto constitucional y tal, non lo tuvieron tan en cuenta, pero sí que se falou tanto del país guionés con Asturias como simplemente la provincia de León, que ya era donde más sentimiento, más identidad hay. De todas maneras, Danielu, también estamos falando que esa inclusión de Guión, Zamora y Salamanca en Castilla, eso de alguna manera para formar lo que ya era Comunidad Autónoma de Castilla y León, eso fai que León quede como más periférica, y esa engarradiella que se fexo esas encuestas y la mayoría de las personas que contestaban yeren favoratibles a facer esa nueva comunidad autónoma de León. Lo que falle un pouco que dende Valladolid, que é onde está el centro de Castilla y León, salieren fuerzas, inclusive dende medios dende Madrid, digamos a nivel estatal, que pusieron el grito en el cielo por el tema ¿no? Sí, porque, bueno, eso es lo que evidencia ya la marginación a la que estamos sometidos y el centralismo que se vive en esta comunidad, donde el centro pues absorbe los recursos económicos, naturales y de todo tipo del conjunto de las 9 provincias que nos axuntó en este enxendro, que solemos chamar los guionesistas.
Además, Danielo, eso lleva, porque nos en Asturias también facemos entrevistas y análisis de lo que lleva la situación de Asturias, pues esa decadencia que sufre Asturias y que tiene y que carece de muchísimas cuestiones, pero también pasa lo mismo en Gión, ¿no? Que hay una posición también, como pasa Asturias, muy periférica, tanto a nivel económico, social y político dentro del Estado español, ¿no? Métese ahí dentro de Castilla y León y eso lleva a una situación periférica pues con problemas de infraestructuras, problemas y que además tenéis problemas poblacionales lo mismo que nosotros, avieallamiento de las poblaciones y demás, ¿no? Claro, más exagerados. El problema demográfico ya lo peor que sufre esta tierra. Si se ven los datos a nivel estatal, los peores de todos en todas las listas son Zamora y León, y Salamanca tampouco mellor, pero tampouco para tirar cohetes. E dende a vuestra organización falábamos que sois unha organización política, agora País Lionés, dicís que lleváis muchísimo tiempo facendo un labor de análisis e de lucha ideolóxica, ¿no? ¿Cómo llega el vuestro mensaje a la sociedad lionesa? ¿Veis que la siente garra, o por lo menos de alguna de las vuestras vindicaciones tienen un poco de peso en la sociedad, o la siente esa posición periférica asúmela con derrotismo? Cada vez más. Yo pienso que llevamos desde el 2007, sí que se va viendo, pero estas dinámicas van muy, muy lentas. Sí que a lo mejor la mayoría social ya lo que se vive ya la resignación de como que no se puede hacer nada. Y quizás este tema de las mociones de los ayuntamientos sí que está volviendo a poner enriba a la mesa una cosa que estaba como esquecida o que se pensaba que no tenía solución, y sí que está dando esperanza a la gente a poder solucionar todos estos problemas que tenemos. ¿Y cómo interpretáis, Danielo, dende a vuestra organización, dende agora País Lionés, esa respuesta tan positiva a esa pro-autonomía lionesa dende la población que, como decimos, y una población como, pues eso, que a lo mejor no tiene ese pensamiento, o está metido dentro de la población políticamente el tema pero ¿cómo interpretáis el que fuera tan favorable a esa pro-autonomía? Y un poco por cansancio de la xente, porque está fartuco de ser periférica, o por qué sería esa respuesta tan positiva a la proautonomía lionesa? Pues quizás porque este tema lleva silenciándose desde que se creó la autonomía, hay 30 y tantos años, 35 o 30, sí, por ahí. Y era una cosa que, siempre se ha dicho, y con cualquiera que fale, y el discurso lionesista de la marginación frente a Valladolid o dentro del Estado, de ser el culo del mundo y de la falta de oportunidades y de futuro, eso siempre estuvo ahí. Y yo pienso que esto lo que hizo fue que los medios se interesaran por ello, porque a nivel local, en la prensa provincial y regional, siempre se vio esto, que yo nunca gustó estar donde estamos, y que no supo más que males para la nuestra población. Aparte, por exemplo, Danielo, evo una persona perconocida como Lle Ferreras, presentador de la Sexta, que lle de Gión y que faló favorativamente al tema. ¿Cómo pensáis, dende la vuestra organización, dende agora País Lionés, pensáis que isto foi un caso puntual, o que isto puede llevar a que se lo planteen de alguna manera, o pienses que lo que y el contexto estatal está tan revuelto con el tema de Cataluña que a lo mejor dicen, meca, otro problema más, no lo queremos? Pues todo indica lo segundo, porque además el régimen, ya cuando saltaron la noticia, pensaron a confundir el tema con la independencia, fue lo que más dijeron, ¿no? Como si la soberanía a nivel autonómico supusiera una soberanía de verdad.
y non unha cesión del Estado. Y también vemos las presiones de tanto del PP como del PSOE. El PSOE agora anda mandando una carta a todos os seus alcaldes y concejales diciendo que supone una inconstitucionalidad la propuesta unionista de ser comunidad autónoma, cuando non é verdad, demonizando esto, y parece que non presta nada ni a nivel autonómico ni a nivel estatal. Dende las redes sociales, que yo un pouco les que prendieron, hubo ataques foribundos, ¿no? Ataques pergrandes, faciendo mucha chancia del tema, mucha burlla, cuando en realidad dentro de esa chancia no se facía un análisis fondero de lo que se estaba falando, que é lo que estamos diciendo a lo largo da entrevista, ¿no? Que é una cuestión de periferia, de problema de infraestructuras, de esa subsidiariedad que tiene Llión, o en este caso la zona de Llión, Zamora y Salamanca, problemas de avellamiento. Quiero decir que la gente tomábamos a chancia, pero en realidad está falándose de una cuestión muy seria. Evidentemente, y eso, y non solo cuestiones económicas, culturalmente están intentando borrarnos como si nunca existiéramos. Lo mismo que niegan la historia del Reino de León en el sistema educativo, ocultanla o manipulanla, como que non se fala más que castellano y gallego ahí pegando con Galicia en la parte occidental del Bierzo, y bueno, negándonos todo. El estatuto recóllese la lingua desde el 2007 y no se hizo nada de nada. Nada absolutamente. Y bueno, los ataques bien de veces vienen de discursos de la extrema derecha, y bueno, según están así de crispados y de levantados, la xente de Vox, el PP y toda esa frasca. Y Danielo, ya para rematar, dende la vosa organización, como decís, estáis haciendo ese análisis y lucha ideológica, decíamos que la vosa organización política agora País Lleonés, ¿qué tenéis pensado ya que se púsose na senda este tema, pensáis revitalizarlo para seguir haciendo alderique alrededor de él, o tenéis pensado de alguna estrategia política? Sí, seguiremos en ello y convocando, pues solicitando las manifestaciones que se convoquen. UPL anunció que iban, pues suponemos que entre todo el guionesismo social, otras organizaciones del país, pues seguiremos esto, haremos las nuestras propias, e incluso de apoyo a los ayuntamientos y los concejales favorables a que presenten mociones de este tipo, y seguir na lucha, porque esto se vea, y a ver si saliera adelante, por lo menos que se constate la posición del pueblo guionés, que seguimos aquí, y animar a la gente a que nos siga, a que se anime, y a que luite con nosotros. Pues vamos a andamos les más fonderes gracias en Andeliques de Asturias por este tiempo para con nos, esta entrevista, como decimos, con Danielu, que lle de la organización política Agora País Lleonés, col que hicimos este análisis de esas mociones que se presentaron en ellos concellos lleoneses pro autonomía propia, con Llión, Zamora y Salamanca, y que de alguna manera dende el Estado, les fuerzas más conservadores, las redes sociales, se ve un ataque foribundo a las contra de este tema, pero como vemos, aquí en Alderiques 2.0 queremos hacer análisis fonderos, y vemos que detrás de todo esto hay muchísimas cuestiones importantes para Llión, y prestónos por la vida eso, la entrevista, y también otra cuestión de la que ponemos para que la gente ponga la orella también, que cómo falaste con nos nese guionés tan guapo, que de alguna manera a la gente amuesa y eso, que somos la misma lengua, que mucha gente, como te digo, Danielu, también ponen en duda todas esas fuerzas más conservadoras y ultraconservadoras, ponen el duda, y sintiéndote, pues vemos
como somos una lingua, la mesma lingua, unha lingua hermana, sintiéndote, pois, podemos, de alguna maneira, asemellanos a lo que se fala en el noso país en Cagas de Narcea ou cosas ese tipo, pero prestonos poles dos cosas, ¿no? Por el análise propio del tema político y también por sentirte, porque mucha xente piensa que cuando falamos destas cosas estamos inventándoles y mira que guapo foi. Pues lo que nos queda dicite, Danielo, darles gracias a la organización y a ti personalmente por atendernos y que estamos en permanente contacto. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas y en unos meses volvemos a contactar para hacer un análisis. Nos encantados también de falar non solo de la realidad asturiana, sino también de la realidad, digamos, de lo que esa zona que tenemos y cal tenemos en común, a la que tenemos mucho ciño. Danielo, muchísimas gracias y enhorabuena por el labor que facéis. Estamos en contacto. Un abrazo. Gracias a vos, un abrazo. Gracias por el espacio y por el tiempo. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.